Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí una vez más. Prepárense porque hoy nos adentramos en un torbellino de emociones, rumores y esa chispa innegable que solo algunas parejas logran encender. Sí, amigos del entretenimiento, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, específicamente en una historia que ha capturado la atención, la esperanza y la imaginación de miles de seguidores alrededor del globo. El posible y emocionante reencuentro amoroso de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han escuchado bien, los susurros se han convertido en un coro de especulaciones y las señales, cada vez más audibles, apuntan a que esta carismática y querida pareja podría estar dándole una nueva oportunidad a su vínculo, a ese amor que en su momento conquistó corazones. Así que siéntense cómodos, porque vamos a desentrañar los secretos de sus momentos juntos, las pistas sutiles y los indicios que nos hacen soñar despiertos con la posibilidad de que el amor, ese fuego que parecía haberse extinguido, haya vuelto a llamar a sus puertas con una fuerza renovada. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante análisis, les invito con la más sincera cordialidad a que si aún no lo han hecho se suscriban a nuestro canal. Es un gesto completamente gratuito que nos impulsa a seguir trayéndoles lo más candente y lo más interesante del universo del entretenimiento, asegurando que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, repletas de análisis, primicias y, por supuesto, mucha pasión por las historias que nos inspiran. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que al pronunciarlos evocan inmediatamente imágenes de romance, de pasión y de una química que trascendió las pantallas para grabar su nombre en la historia de las telenovelas turcas. Su conexión en la aclamada serie Senkalkam, conocida internacionalmente como El amor está en el aire, fue más que palpable, fue un torbellino, una corriente eléctrica que no solo hipnotizó a sus personajes Eda y Serkan, sino que también electrificó a una audiencia global. Esa química innegable, tan genuina y tan poderosa, traspasó la ficción, rompiendo la cuarta pared para convertirse en una de las parejas más queridas, seguidas y adoradas de los últimos tiempos. Durante la emisión de la serie y durante el tiempo que su romance se desplegó en la vida real, sus admiradores soñaban con verlos juntos, un sueño que para alegría de muchos se hizo realidad. Su romance se convirtió en un fenómeno mediático. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada gesto de cariño era diseccionado con microscópico detalle por la legión de fans que seguían cada uno de sus pasos. Las portadas de revistas, los titulares en los medios digitales, las horas de conversación en foros y redes sociales, todo giraba en torno a Kerem y Hande. Sus redes sociales se inundaban de instantáneas de sus viajes exóticos, de sus momentos cotidianos compartidos, de esos detalles que pintaban el cuadro de una relación idílica. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, las relaciones pueden ser tan complejas como fascinantes. Tras un periodo de intenso escrutinio y amor público, anunciaron su separación, un desenlace que dejó a muchos de sus seguidores con el corazón un poco más pesado y con esa persistente esperanza de un futuro reencuentro. Pero, ¿qué está sucediendo ahora? La pregunta resuena en el aire, alimentada por un torrente de indicios que, colectivamente, crean un panorama cada vez más sugerente. Las señales son cada vez más fuertes, y aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente emocionante. Nos sumergimos en los secretos de sus momentos juntos, en los hilos que podrían estar tejiendo una nueva historia. Hemos estado observando con una lupa de detective, escudriñando cada movimiento, cada me gusta, cada comentario, cada publicación de Kerem y Hande. Y en este meticuloso rastreo, hemos recopilado una serie de indicios que nos llevan a creer, con una dosis considerable de optimismo, que este amor podría estar reviviendo, quizás en la discreción, pero con una fuerza latente. Asterisco asterisco el lenguaje silencioso de las coincidencias geográficas asterisco asterisco. Comencemos por el terreno de las coincidencias, un terreno que en el universo de las celebridades, rara vez es puramente azaroso. Los fans más acérrimos, esos verdaderos detectives de las redes sociales, notaron algo que a primera vista podría parecer trivial. En múltiples ocasiones, Kerem y Hande han compartido ubicaciones geográficas similares o, en algunos casos, idénticas en sus publicaciones de redes sociales, pero sin que se les viera juntos de manera explícita. Imaginen la escena: uno publica una foto de un atardecer espectacular desde un balcón en Estambul, y horas después, el otro comparte una imagen de una taza de café humeante desde un rincón acogedor de la misma ciudad, quizás incluso del mismo barrio. O más intrigante aún, les ha visto en el mismo destino vacacional, disfrutando del sol y la playa,
pero cada uno publicando por separado, sin una sola mención o foto del otro. Claro está, en la era de la movilidad y la conectividad, estas coincidencias podrían ser atribuidas a la simple casualidad, a la coincidencia de tener agendas y gustos similares. Sin embargo, cuando estas coincidencias se acumulan, como piezas de un rompecabezas que empieza a cobrar forma, la probabilidad de que sea solo cuestión de azar disminuye drásticamente. Es como si estuvieran experimentando una fase de bajo perfil, disfrutando de la compañía del otro sin la presión constante de las cámaras intrusivas y los voraces rumores mediáticos. Podrían estar compartiendo espacios, creando recuerdos, pero eligiendo salvaguardar esos momentos de la atención pública, permitiendo que la relación respire y se fortalezca en la intimidad. Asterisco asterisco las interacciones digitales, más allá de la amistad asterisco asterisco. En el universo digital de hoy en día, las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación tan importante como las conversaciones cara a cara. Y en este ámbito Kerem y Ande han sido fuentes de gran especulación. A pesar de que su relación pública terminó, hay un detalle que ha capturado la atención de muchos: no se han dado unfollow en Instagram. En el contexto de las rupturas de celebridades, esta es una señal que muchos interpretan no solo como un gesto de respeto mutuo, sino, y aquí es donde reside la intriga, como una posible puerta abierta a algo más. Pero las interacciones van más allá de seguirse mutuamente. Hemos sido testigos de sutiles me gusta que han despertado las alarmas de los fans más perspicaces. Un simple emoji de corazón, colocado estratégicamente en una publicación, puede ser suficiente para desatar un torbellino de interpretaciones. O quizás un comentario que hace referencia a una broma interna, a un recuerdo compartido, a un guiño que solo ellos dos, y quizás algunos amigos cercanos, podrían comprender. Estas interacciones, aunque aparentemente insignificantes para el ojo inexperto, son combustible para la especulación y, sobre todo, para la esperanza de quienes anhelan verlos juntos de nuevo. Es como si estuvieran enviando mensajes codificados a través de sus perfiles, un lenguaje secreto que solo aquellos que siguen de cerca su historia o que conocen su vínculo íntimo podrían descifrar. Son pequeños guiños digitales que sugieren una conexión que nunca se rompió del todo. Asterisco asterisco voces desde la discreción, testimonios de fuentes cercanas asterisco asterisco. Además de las pistas digitales, han surgido informaciones provenientes de fuentes cercanas, de personas que, bajo el manto del anonimato, aseguran haberlos visto juntos en momentos privados, lejos del ojo público. Hablamos de avistamientos en lugares discretos, de reuniones informales con amigos en común que han servido de cómplices para estos encuentros, e incluso de supuestos viajes compartidos que han sido orquestados con una discreción admirable. Estas fuentes, por razones obvias de privacidad y protección, prefieren mantenerse en la sombra, pero sus testimonios han añadido leña al fuego de los rumores, avivando la llama de la esperanza. Nos cuentan sobre encuentros casuales en cafés con encanto, donde comparten confidencias y risas, cenas íntimas en restaurantes acogedores, lejos del bullicio de los locales de moda, y paseos nocturnos bajo el manto estrellado, donde la tranquilidad del momento les permite reconectar. Es el tipo de información que no aparece en los titulares sensacionalistas, pero que resuena con una fuerza particular en los círculos de fans más devotos, aquellos que buscan la autenticidad más allá de las apariencias. Estos testimonios pintan un cuadro de una relación que se está reconstruyendo en la calma y la intimidad. Asterisco asterisco la madurez como catalizador, reflexión y crecimiento asterisco asterisco. El tiempo a menudo es el mejor consejero, y en el caso de Kerem y Ande, parece haber jugado un papel crucial. Ambos artistas han transitado caminos, tanto en el ámbito personal como en el profesional, que los han llevado a un proceso de madurez y crecimiento. Es muy posible que con el paso de los meses y las experiencias vividas, hayan tenido la oportunidad de reflexionar profundamente sobre su relación pasada, de identificar los puntos de fricción, de aprender de los errores cometidos, y de comprender mejor las dinámicas que los llevaron a separarse. Ahora, quizás se sientan listos para abordar las cosas desde una perspectiva diferente, una perspectiva más serena, más comprensiva y, crucialmente, con una menor presión mediática. El hecho de que ambos estén firmemente enfocados en sus carreras, cosechando éxitos y liderando proyectos que los mantienen ocupados y realizados, podría ser un indicativo de que cualquier acercamiento que estén teniendo es genuino, un interés auténtico que va más allá de la búsqueda de revivir la fama pasada o de la nostalgia. Están construyendo sus propios imperios personales y si el destino, o sus corazones, los está volviendo a unir, sería por razones más profundas, más sólidas y más verdaderas.
Asterisco asterisco la chispa genuina, esa conexión irrepetible asterisco asterisco. Una de las cosas que más cautivaba del romance entre Kerem y Hande era la palpable conexión genuina que existía entre ellos. Se veía en sus miradas, en sus sonrisas espontáneas, en la forma en que se complementaban, en esa armonía que trascendía las palabras. Y es esa chispa, esa energía especial que emanaba de ellos como pareja, la que muchos de sus seguidores creen que es imposible de extinguir por completo. Quizás el tiempo separados les ha servido como un periodo de autodescubrimiento, un lapso que les ha permitido darse cuenta, de manera más clara y profunda, de lo que realmente significaban el uno para el otro. Es fácil dejarse llevar por la intensidad del momento, por la vorágine de una relación pública y la exigencia de la fama. Quizás ese tiempo de separación les brindó el respiro necesario para redescubrir esa conexión de una manera más auténtica, más personal y menos influenciada por el ruido exterior. El reencuentro, si es que está ocurriendo, podría ser una reconexión con esa esencia pura que los enamoró en primer lugar. Asterisco asterisco ecos en las entrevistas, reflexiones sobre el amor y la vida asterisco asterisco. Hemos rastreado también las entrevistas recientes de ambos artistas, analizando cada palabra, cada matiz. Si bien es cierto que ninguno de los dos ha emitido una confirmación explícita sobre una reconciliación, algunos de sus comentarios sobre las relaciones, sobre la importancia del tiempo, del crecimiento personal y de la comprensión mutua, podrían interpretarse como sutiles señales de apertura, como puertas que se entreabren hacia la posibilidad. Kerem, por ejemplo, ha hablado en ocasiones sobre la importancia de la independencia, del espacio personal y de la autonomía dentro de una relación, conceptos que, lejos de ser desinterés, son fundamentales para una unión saludable y duradera. Por su parte, Hande ha compartido reflexiones profundas sobre la comunicación efectiva, la empatía y la necesidad de comprensión mutua para superar los obstáculos en cualquier vínculo. Estas son precisamente las áreas que en la mayoría de las relaciones suelen ser cruciales para la superación de las dificultades y para el fortalecimiento de la pareja. Asterisco asterisco el poder colectivo de los fans, un impulso de esperanza asterisco asterisco. Finalmente, no podemos subestimar el poder del apoyo incondicional de sus fans. La base de seguidores de Kerem y Hande es inmensa, apasionada y extraordinariamente activa. Han sido testigos de su historia desde sus inicios, han celebrado sus éxitos y han compartido sus decepciones. Muchos de ellos están activamente deseando y esperando este reencuentro. A veces la energía colectiva, el deseo unánime de los fans, puede crear un ambiente propicio, casi un campo de resonancia positiva, para que las cosas sucedan. Es en cierto modo una presión positiva, un aliento constante para que vuelvan a estar juntos y recuperen esa magia que tanto cautivó al público. Seamos honestos, en el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son pan de cada día, forman parte intrínseca del juego. Pero cuando se trata de Kerem y Hande, hay algo más que simple chisme. Hay una historia de amor que cautivó a millones, una química que era innegable, casi magnética, y un público que no ha olvidado lo especial que era verlos juntos compartiendo miradas, sonrisas y complicidad. Los secretos de sus momentos juntos no son solo especulaciones vacías, son una compilación cuidadosa de pequeñas señales, de coincidencias significativas, de comentarios sutiles que resuenan con una verdad implícita, y de información proveniente de fuentes que al sumarse pintan un cuadro sorprendentemente coherente y esperanzador. Para resumir, hemos explorado las resonancias en sus ubicaciones geográficas, las interacciones digitales que van más allá de una simple amistad, los testimonios de fuentes cercanas que hablan de encuentros privados, la posible madurez y reflexión que ambos han alcanzado sobre su relación pasada, la conexión genuina que siempre pareció existir entre ellos, y las reflexiones elocuentes en sus entrevistas recientes. Todos estos elementos, al ser considerados en conjunto, alimentan de manera poderosa la idea de que Kerem y Hande podrían estar, efectivamente, reviviendo su amor en secreto. Es un viaje emocionante de redescubrimiento, de segundas oportunidades, y de la hermosa posibilidad de que el destino, ese hilo invisible que une las almas, los haya unido de nuevo. Es fundamental recordar, y esto es crucial, que hasta que ellos mismos decidan hacerlo oficial, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación, de la esperanza y de la ilusión. Sin embargo, la persistencia de esta esperanza y la ilusión de sus seguidores son un testimonio elocuente del impacto profundo y duradero que esta pareja tuvo en sus vidas, en sus emociones. Y si somos sinceros, sería maravilloso verlos juntos de nuevo compartiendo su vida, quizás construyendo un futuro más sólido, más consciente y más feliz, uno que esté edificado sobre las lecciones aprendidas y el amor redescubierto.
Y hasta aquí llegamos por hoy con esta fascinante historia, con este análisis detallado de los indicios que nos mantienen en vilo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Ande y que les haya parecido tan intrigante y esperanzador como a nosotros. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su compañía en este vídeo. Ahora, la parte más emocionante para mí, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Kerem y Ande están reviviendo su amor en secreto? ¿Qué otras señales han notado ustedes que quizás hemos pasado por alto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron informativo, entretenido y sobre todo, inspirador, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o con cualquiera que disfrute de las historias del mundo del espectáculo y de las segundas oportunidades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido como este, lleno de análisis, noticias y, por qué no, un poco de esperanza. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos inspiren y nos hagan soñar. Hasta pronto y que el amor los acompañe.